Si tiene una copia de la palabra de Dios, la puede abrir en el libro de Juan, en el capítulo número 13. Vamos a continuar en esta tarde con la enseñanza que comenzamos el domingo pasado. La misma está basada en lo que esta porción bíblica nos enseña, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 12 o también hasta el 17 probablemente. Continuamos, como acabo de decir, con esta serie de enseñanzas, sermones basados en el contenido de estos 5 capítulos que incluyen del 13 al 17 de Juan, del Evangelio de San Juan, donde se describe la comunión íntima entre el Señor Jesucristo, sus 12 discípulos, horas antes de lo que conocemos como la crucifixión, la muerte, pasión, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos 5 capítulos, en lo que encierran, encontramos una narración de lo que acontece en ese lugar que se conoce tradicionalmente como el aposento alto, lo que acontece por espacio de varias horas, en la opinión de personas que saben muchísimo más que un servidor sobre la Escritura, aproximadamente 5 horas como mínimo. Y en esa narrativa que Juan nos concede, escuchamos al Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos, dando instrucciones muy importantes a sus discípulos. Lo encontramos orando por los discípulos e inclusive lo encontramos orando por cada uno de nosotros, los que en esta tarde somos parte del pueblo de Dios, por la gracia que Dios nos ha concedido. Me pareció el domingo pasado y me continúa pareciendo de la misma forma apropiado comenzar este nuevo año 2023 considerando lo que Cristo enseña a sus discípulos previo a esta separación inevitable que habría de acontecer. Me parece apropiado que comencemos también considerando el contenido de esa oración súper extraordinaria que vamos a encontrar en el capítulo 17. Y sobre todo me parece apropiado que consideremos, que observemos lo que Cristo enseña, pero que lo hagamos con el propósito de entenderlo, que tengamos el deseo genuino y verdadero de querer entender lo que Cristo enseña, porque lo que Cristo enseña lo hace con el propósito de que usted y yo lo entendamos y que eventualmente lo pongamos en práctica. La tarde de hoy continuamos viendo esta narrativa que Juan nos dice en cuanto a lo que acontece esa noche y sobre todo lo que acontece al comienzo de esa noche memorable. Leímos ya el contenido de los primeros 17 versículos de Juan 13 y es lo que vamos a continuar considerando. Dijimos la vez pasada, y me parece apropiado volver a repetirlo, que cada vez que usted y yo leemos y estudiamos alguna porción bíblica, es de esperarse que la palabra de Dios ponga al descubierto, más que ninguna otra cosa, lo superficial de nuestras creencias, lo superficial de las intenciones nuestras, en nuestro deseo de servirle al Señor. Normalmente, esa superficialidad es expuesta y cuando Dios hace eso, lo hace con el propósito de renovar nuestro entendimiento, con el propósito de transformarnos. En otras palabras, es de esperarse que cuando usted y yo leamos, que cuando yo estudiemos una porción bíblica como la que estamos considerando, estos primeros 13 o 17 versículos del capítulo 13 de Juan, es de esperarse cuando leemos y estudiamos esta porción bíblica, usted y yo seamos movidos a reflexionar, seamos movidos a recalibrar
y en el proceso hacernos preguntas de carácter personal. Mencionamos la vez pasada una pregunta que es imprescindible que todos nos hagamos. Y la pregunta es la siguiente: ¿es el Señor Jesucristo el centro de mi vida? Esa es una pregunta que cada uno de aquellos que reclaman ser seguidores de Cristo, salvos por la gracia de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, precisan hacerse, yo incluido. La pregunta puede hacerse también de esta forma: ¿es el Señor Jesucristo el centro de mi perspectiva? Y como señalamos ya previamente, ¿es Jesucristo ese cristal a través del cual yo percibo, yo analizo, yo reacciono, yo respondo a las distintas circunstancias que se presentan en mi diario vivir? Dijimos también que es de esperarse que si usted y yo somos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, inevitablemente usted y yo vamos a querer conocer a Cristo mejor, vamos a desear, querer, apasionadamente, querer confiar más en el Señor Jesucristo, y sin duda alguna, si en realidad somos de Él, si en realidad Él nos ha salvado, Él ha salvado nuestras almas, vamos a querer, vamos a desear amarle de una forma mejor. Nos lleva entonces ese deseo de conocerle, ese deseo de confiar, ese deseo de amarle, nos lleva directamente al contenido de esta porción bíblica, porque esta porción bíblica, y me refiero ahora a los 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, 17 de Juan, tienen el potencial de ayudarnos a hacer precisamente eso. ¿Hacer qué? Amar a Dios mejor, confiar en Dios mejor, conocerle mejor. Tienen el propósito de ayudarnos a realizar eso al colocar a Cristo en el centro de nuestra perspectiva. Eso lo hace la palabra cuando nos deja ver la magnitud y el efecto de la gracia de Dios que está encerrada en esta porción, pero de una forma extraordinaria. El amor de Dios que está encerrada aún más todavía, y el ejemplo que Cristo nos da, que definitivamente permea cada uno de estos 5 capítulos. Como vimos la vez pasada, la narrativa comienza con Cristo demostrando a sus discípulos, ya en el primer versículo, que Él los amaba, que Él los continuaría amando hasta el final. La frase es muy importante, implica perfección, implica llevar el amor de Cristo a las máximas consecuencias, entiéndase la cruz del Calvario, y amarlos de forma eterna. También en lo que Cristo aporta en su palabra y su ejemplo, lo vemos demostrándonos cómo el verdadero amor luce. Comienza hablando de que antes de que la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No solamente nos habla sobre el particular, sino que nos da un ejemplo de cómo ese verdadero amor luce. Y como es de esperarse, siendo Cristo el Maestro extraordinario que Él es, les provee una ilustración de cómo ese amor genuino luce. La ilustración es el lavamiento o el lavado de los pies. Y luego de que le da esa ilustración, y como ya hemos dicho a la saciedad, es una parábola dramatizada, Cristo les da una explicación de lo que Él ha estado haciendo, y luego de darle la explicación, concluye con una pregunta, y la pregunta es: ¿sabéis lo que os he hecho? En otras palabras, ¿entienden ustedes el significado de lo que yo he hecho? ¿Entienden lo que yo he hecho significa para mí? ¿Entienden las implicaciones de lo que yo he hecho tiene para ustedes?
Hablamos sobre el particular más extensivamente la vez pasada, no lo vamos a hacer en este momento. Pero sí vamos a señalar, como ya hicimos previamente, que por otro lado, los discípulos están, como siempre, controlados, manipulados por el orgullo que había dentro de ellos. Eran demasiado orgullosos los discípulos de Cristo en aquel entonces, y me parece a mí que si somos honestos, pues tenemos que aceptar que no hemos cambiado mucho en el día de hoy. Eran tan orgullosos, estaban tan sometidos a su orgullo, que la idea de poder lavar los pies de otra persona no tenía espacio en la perspectiva de ellos. Lucas añade en su evangelio que en este momento que Juan nos está narrando, los discípulos están argumentando entre ellos, discutiendo entre ellos en cuanto a cuál de ellos iba a ser el más importante en el reino de Dios. Me parece apropiado leer la porción bíblica que es Lucas 22, 24, 27, si no me equivoco, cada uno de ustedes la tiene también y me parece que va a estar en la pantalla en este momento. Y esto es lo que dice: hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entienda, por favor, eso es parte de lo que está aconteciendo aquí, en este incidente del lavamiento de los pies. Hubo entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él, es Cristo, les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. En el contexto humano sería de esa forma, pero en el contexto bíblico, en el contexto cristiano, no será de esa forma. Y concluye diciendo en el versículo 27, pero yo, Cristo, estoy entre vosotros como uno que sirve. La razón por la cual vuelvo a leer eso es porque es importantísimo que usted y yo recordemos que Cristo le recuerda, perdonando la redundancia, que Él está entre ellos como uno que lo que hace es servir. Esa es la prioridad, servir. En el contexto nuestro no es limitarnos a servir en la iglesia, sino servir en todo momento. Servir en mi casa, servir en mi trabajo, servir donde sea, cuando voy a Walmart, en la iglesia, donde sea, servir. Es la prioridad de Cristo y debe ser la prioridad nuestra en todo momento. Parece a mí también, a muchas otras personas, que es muy probable que es en ese momento, luego de que Cristo hace esa manifestación, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Es muy probable que ese es en el momento en que Cristo se levanta, en el momento en que Cristo remueve su manto, en el momento en que Cristo toma una toalla que ha estado ahí desde que ellos entraron a ese lugar, con la vasija y con la jarra de agua, ha estado presente en todo momento. Probablemente es el momento en que Cristo comienza a lavar los pies de los discípulos. Sin lugar a dudas, en este caso que leemos aquí en Juan, capítulo 13, el asunto de lavar los pies va mucho más allá a la cuestión de remover polvo, de remover sucio de los pies de algunas personas. Escriben sus notas si no lo escribió la vez pasada, por favor. En Juan capítulo 13, versículos del 1 al 12, vemos a Cristo dramatizando una parábola del Evangelio, mostrándole a los discípulos por medio de sus acciones quién Cristo es, qué Cristo vino a hacer. Mediante el lavado de pies, Cristo revela su persona, Cristo revela su obra, Cristo revela su identidad y Cristo revela el propósito de su ministerio. Paréntesis, ¿cuántos de ustedes son seguidores de Cristo? ¿Puedo ver su mano? Seguidores de Cristo, pues inevitablemente como seguidor somos imitadores del ejemplo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Quizás entre las cosas más significativas que compartimos la vez pasada está lo siguiente.
Por medio del lavado de pies, Jesucristo nos da una señal que apuntaba en dirección a la limpieza inicial de nuestro pecado y en dirección también a la limpieza progresiva o continua de nuestros pecados. Hablamos brevemente sobre el asunto y para beneficio de los que no estaban presentes la vez pasada, vamos a señalarlo brevemente otra vez. Dos cosas. Lo que Cristo hace, el lavamiento ese, apunta en dirección, señalando. Cristo le dice, lo que yo estoy haciendo ustedes no lo entienden en este momento, pero en su momento lo van a entender. Lo que estoy haciendo simplemente es un simbolismo de una realidad que está próxima, tan próxima como unas cuantas horas, que es la crucifixión, el derramamiento de su sangre por los pecados de cada uno de nosotros. Le dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El lavamiento de los pies simplemente es una ilustración de lo que iba a acontecer. Por eso digo que está señalando a esa limpieza inicial que todo verdadero creyente tiene y esa limpieza continua que todo verdadero creyente necesita entender que es parte de nuestro caminar victorioso. ¿Cómo está, hermano? En victoria. La victoria en grandemente está determinada por nuestra disposición a reconocer esa limpieza inicial que necesitamos y esa limpieza progresiva continua que es parte de la vida cristiana. Dos ejemplos que no están en sus notas rápido. Una limpieza inicial, ¿ok? Es una limpieza que sucede una sola vez. Por eso Cristo dice, el que está limpio no necesita ser limpio nuevamente. ¿Right? Y ustedes ya lo están, aunque no todos. Leímos y volvemos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, porque la palabra la frase debió haber dicho, habéis sido lavados, que Cristo también utiliza, Pablo la utiliza literalmente aquí en 1 Corintios 6, 9 al 10. Escribe esa cita si no la ha escrito porque es importante. 1 Corintios 6, de 9 al 10, la palabra dice, no sabéis, en otras palabras, ustedes están claros, y otra vez la frase sabéis, la palabra sabéis, es la palabra que Cristo ha repetido también mucho en estos primeros versículos del capítulo 13. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, o no se dejen engañar por nadie. Ni los fornicarios, son personas que tienen estilo de vida en particular, que su estilo de vida es caracterizado por eso. No son personas que en un momento se intoxican, no son personas que en algún momento tienen una debilidad inmoral, lo que sea. Son personas que tienen un estilo de vida, que eso es parte de ellos, que eso es parte de su diario vivir. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y este es el punto que nos interesa en esta tarde. Y esto, cada una de esas cosas que le está definiendo, que está señalando, era característico de algunos de ellos. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. Eso es el lavamiento inicial. Ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados posicionalmente, ya había sido justificado posicionalmente en el nombre o por el poder del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ese es el lavamiento, la limpieza inicial que sucede una sola vez en la vida de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, un ejemplo de la limpieza progresiva o continua. Y esa limpieza progresiva continua, contrario a la inicial, es algo que sucede en el diario vivir. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa es una limpieza inicial.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la limpieza continua, esa es la limpieza progresiva que todos necesitamos en nuestra vida. Me pareció apropiado volver a repetir eso para beneficio de los que no estaban la otra vez, porque vamos a hacer referencia a estas verdades y para que usted tenga una idea de dónde estamos. Así que entonces, pues, vamos a tratar de concluir la enseñanza en la tarde de hoy. Miren las notas suyas donde dice 5 verdades que nos permiten ver que en Juan, capítulo 13, versículo de 1 al 12, la mente del Señor Jesucristo y la misión del Señor Jesucristo. Son simplemente 5 observaciones que vamos a hacer. Mi esperanza es que el Espíritu Santo de Dios las imprima en nuestros corazones y que usted y yo podamos ser edificados y desafiados a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. No nos limitemos a saber, sino que seamos movidos a hacer. Porque en el hacer es donde está la verdadera bendición. Amén. De paso, la enseñanza se titula: ahora que sabéis o que sé estas cosas, seré bendecido si las hago. Porque en el hacer es donde está la bendición. No necesariamente el saber. El saber es importante, pero el saber tiene que movernos a hacer. Este es un buen momento del año para considerar esto, de forma tal que podamos comenzar este año con un pie firme y en la dirección correcta. Así que la primera observación o la primera verdad que tenemos aquí es la siguiente: Jesucristo, en todo este incidente del lavamiento de pies, Jesucristo está consciente de su procedencia, su origen divino y de su misión. En todo lo que está pasando, en toda la humillación, en toda la iniciativa que Él se está tomando, en todo momento Él está consciente de dónde se origina, de dónde proviene y de la misión que tiene en sus manos. Versículos del 1 al 3 nos permiten ver eso. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, subraye sabiendo, por favor, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, otra vez la palabra, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesucristo sabía que la hora de ser traicionado había llegado. El punto es que Jesucristo sabía que en su origen Él estaba con el Padre. Jesucristo sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre toda cosa, y Jesucristo sabía que el momento de regresar al lugar donde originalmente estaba, en la presencia cara a cara con el Padre, eventualmente iba a llegar. Cada una de esas cosas es sumamente importante, porque lo que estamos viendo aquí es una persona, en este caso Cristo, realizando una tarea, una labor que, como ya señalamos la vez pasada, era una tarea que estaba asignada para siervos, para esclavos. Y tener conocimiento de lo que está pasando en la mente del Señor Jesucristo. Y dijimos la vez pasada que Lucas, Mateo y Marcos nos presentan a un evangelio enfatizando el aspecto exterior del ministerio de Cristo, mientras que Juan, el énfasis en lo que está pasando dentro. Y por eso es que señalamos estas cosas, porque Juan está claro, ese es el discípulo amado, el discípulo que está cerca de Cristo, que tiene acceso a Cristo en formas que los otros discípulos probablemente no tenían.
Y es importante para nosotros entender que aun cuando Cristo se está tomando estas iniciativas, Él está consciente de su procedencia, de su origen, está consciente de su misión. En el primer capítulo de Juan, en el primer versículo, Juan escribe lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nuevamente, Cristo está consciente de dónde había venido y hacia dónde iba, que es lo que acabo de señalar hace un momento. Y en el versículo 14, Juan escribe del primer capítulo: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. En el caso de Juan y de Santiago y de Pedro, en el evento conocido como la transfiguración, gloria como la del unigénito del Padre. Así que el punto que quizás usted no vea muy relevante en este momento, pero sí tiene relevancia, es que Jesucristo en todo momento está consciente de su origen divino y también está consciente de lo que el Padre ha puesto en sus manos. Cristo está consciente de que Él es igual con el Padre en términos de su majestad, en términos de su dignidad, en términos de su gloria, en términos de su poder. Y como ya he señalado varias veces, está consciente de que eventualmente habría de regresar a estar cara a cara como ha estado desde el comienzo de todas las cosas, si hubo algún comienzo, nuevamente. Pero aún, a pesar que está consciente de estas cosas, aún restaba tiempo para mantenerse estando cara a cara con el hombre pecador, incluyendo a estos 12 discípulos. Así que la primera observación, la primera verdad es que Jesucristo está consciente de su procedencia divina y de su misión. La segunda es que con el conocimiento pleno de que Él, Cristo, es Señor de señores, Jesucristo se humilla profundamente. Versículos 3 y 4 nuevamente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, consciente de que toda potestad es mía, de que todo me pertenece, de que todo fue creado por mí y para mí, consciente de todo eso, y que Él había salido de Dios y que a Dios iba, dice la Escritura que Él se levantó de la cena, se quitó su manto, se despojó de su manto, tomando una toalla en forma de delantal, se la ciñó con el propósito de servir. Subrayen las notas suyas si le parece correcto y si tienen la oportunidad, tiene un lapicero, la frase: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Subraye que es importante, subraye eso. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas. Ahora, ¿por qué subrayar eso? Preste atención que es importante, porque si usted y yo fuésemos a completar esa frase, ¿cuál frase? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que Él tenía poder, que era el dueño de todo, que Él mandaba, que era soberano por encima de todas las cosas. Si usted y yo fuéramos a completar esa frase o oración, probablemente usted y yo lo que diríamos es lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, usted y yo quizás diríamos, entonces Jesús desplegó el esplendor de aquel, con letra mayúscula, que tiene autoridad sobre todo el universo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Sin embargo, eso no es lo que escuchamos. Espero que usted entienda en qué dirección quisiera que nos dirigiéramos. Lo que acontece aquí es lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, en vez de desplegar el esplendor de aquel que creó todas las cosas y que está en control de todas las cosas, lo que dice es que se levantó de la cena, se quitó su manto
y tomando una toalla en forma de delantal, se la ciñó con el propósito de lavar los pies de los discípulos. Así que lo que acontece es que el Hijo de Dios, con pleno conocimiento de su señorío, se humilló a sí mismo. Vuelvo a preguntar, ¿cuándo ustedes son seguidores de Cristo? Discípulo no puede ser mayor que su maestro. Se trata de humillarse y servir. No hay cualificativos o calificativos, no sé cómo se dice correctamente. Humillar y servir a quien sea. La idea no es servir a otras personas como yo quisiera que esas personas me sirvan. La idea no es para nosotros como seguidores de Cristo amar a otros en la forma en que yo quisiera que ellos me amaran. La idea es servirle a otros en la forma en que Cristo me sirvió a mí. La idea es amar a otros en la forma en que Cristo me ha amado a mí. Y lo más significativo del servicio de Cristo para conmigo, lo más significativo del amor para Cristo, de Cristo para conmigo, es el hecho de que yo en ninguna forma merezco ni un ápice de ese amor. El problema que tenemos es que muy pocos de nosotros tenemos la disposición de mirarnos de esa forma. Por eso se nos hace tan difícil tener esa actitud de siervos, sobre todo en el contexto familiar, en el contexto del hogar. Porque cuando estamos en público, normalmente estamos en nuestro mejor comportamiento y normalmente si la gente sabe que somos cristianos, entonces queremos lucir como cristianos, aunque dentro de nosotros no haya una motivación genuina, no haya una limpieza de corazón. Pero en el hogar, donde estamos a la segura, donde no nos está viendo, no hay esa actitud de servir. Lo que nos dice la Escritura es que Cristo se levanta, Cristo remueve su manto, Cristo toma la toalla esta en forma de delantar con el propósito de servir, se la ciñe. Se la ciñe es que pues se la pone como un delantal. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que hay algunos restaurantes que son restaurantes de high class, right? No son fast food. Y en estos restaurantes, por lo regular, las servilletas que se ponen son servilletas de tela. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? Y son bien grandotas, Tú las abres ahí, ¿sabes? En un restaurante, pues, usted se encuentra con esas servilletas. Y en ese restaurante, distintas personas utilizan esas servilletas en formas distintas. Si usted está en el restaurante para que la gente le sirva a usted, usted se coloca la servilleta por acá arriba. ¿Yes? Pero si usted está en ese restaurante con el propósito de servir, usted se la coloca en este lado. El punto es que Cristo lo que hace es que toma esa toalla en forma de delantal y se la ubica nuevamente, se la ciñe con el propósito de lavar los pies de unos discípulos que, como ya vimos, estaban tan inmersos, estaban tan sumergidos en sí mismos que para nada consideraban la idea de lavarse los pies los unos a los otros. Y como ya hemos dicho a la saciedad varias veces, en ese cuarto, en ese aposento alto, solamente hay 13 personas. No hay sirvientes, pero sin duda alguna, los elementos necesarios para realizar la limpieza de los pies están presentes.
En el momento en que llegan en algún lugar próximo a donde Cristo está, hay una mesa con una jarra con agua, hay una vasija donde se echa esa agua y hay unas toallas con el propósito de hacer la limpieza de los pies. Estos discípulos están tan inmersos en sí mismos que aún cuando esos utensilios han estado ahí presentes en todo momento, no habían llamado la atención de su vista. Sin embargo, Jesucristo, que como hemos leído ya en Juan capítulo 1, es el Verbo que se ha hecho carne, en la acción que toma nos está dando una imagen gloriosa, maravillosa, encerrada, que encierra, mejor dicho, que está encerrada en la encarnación del Señor Jesucristo y en su humillación. El hecho de que Dios se haya encarnado es una cosa maravillosa. El hecho de que Dios se haya humillado es una cosa maravillosa. Yo quisiera no tener que extenderme mucho, yo quisiera ser breve, yo quisiera decir 2 o 3 cosas y se acabó y nos vamos para la casa. Me parece que debe preocuparnos, debemos cuestionarnos cuánto la persona de Cristo está impactando nuestras vidas. Me parece que vivimos vidas tan alejadas de cómo deberíamos vivir. Cristo necesita ser el centro de nuestras vidas. No es porque el pastor Edwin, el pastor Marcel o otro pastor lo digan, es porque eso es lo que leemos en la Escritura. La misma Escritura que nos garantiza que en Él tenemos salvación para nuestra alma. La Escritura nos dice que hay vida después de la muerte. La Escritura nos dice que solamente hay un medio, un único camino, que es Cristo, fe en Cristo. Él hizo todo lo que que había que hacer. Él es nuestro sustituto. Él es nuestra propiciación. Todas esas verdades tan profundas que estamos considerando los miércoles. Aprovecho la oportunidad para decirle que en la mañana de hoy tuvimos una de las asistencias más altas que hemos tenido por muchos años en la escuela bíblica, si usted quiere, que le llamamos La Biblia Dice, y volvemos a exhortarle, utilizando la expresión de una hermana que estaba con nosotros hoy, exhortamos que los domingos en la mañana escoja lo mejor. Lo mejor no es quedarme durmiendo y aprovechando unas cuantas horas, a pesar de que tengo que levantarme temprano todos los días de la semana. Lo mejor sería esforzarme un poquito y estar temprano ahí y saturar mi mente de estas verdades tan extraordinarias que la palabra nos da, para poder vivir la vida victoriosa, para poder ser el padre que siempre he querido ser, para poder ser el esposo que siempre he querido ser. Eso no tiene que ver con lo que estoy enseñando, pero precisaba compartirlo. Now, en el drama que se desarrolla aquí en el lavado de pies, nos ayuda a entender, entre otras cosas, lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que hablamos la vez pasada un poco. En Filipenses 2:7, Pablo dice, hablando de Cristo, sino que siendo en forma de Dios, no estimó ser Dios como cada cosa que aferrarse, sino que tomó forma de humana, tomó forma de siervo y se despojó a sí mismo. Lo que Cristo hace en el lavado de pies es precisamente una imagen de eso, de despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esa frase es muy interesante, ha sido objeto de muchas polémicas y discusiones a través de los años. Yo tengo un entendimiento muy limitado y sería una imprudencia de mi parte tratar de ser dogmático en cuanto a qué quiere decir y qué no quiere decir la frase que se despojó a sí mismo. Pero hay algunas posibilidades. ¿Querrá eso decir
Cristo se despojó a sí mismo, que Cristo se vació de todos los atributos de la divinidad. ¿Acaso Cristo de alguna forma dejó de ser Dios, el Dios eterno, durante algún periodo de tiempo en su ministerio terrenal? Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando Jesucristo asume nuestra frágil humanidad, Jesucristo no cesa de ser verdaderamente divino cuando se convierte en verdaderamente humano. Yo no puedo entender eso, yo tampoco. Pero continúa siendo verdaderamente divino cuando se convierte en verdaderamente humano. La palabra enseña que el Cristo, que nunca dejó de ser en forma de Dios, tomó forma de siervo, con las implicaciones que esa humillación traería consigo. Así que en ningún momento el Hijo de Dios renuncia al señorío que el Padre le había otorgado de todas las cosas que leímos otra vez en el versículo número 3. Parece a mí que lo maravilloso de la humildad, de la humillación que Cristo despliega, lo que lo convierte en algo maravilloso, es el hecho de que esa humillación, que esa humildad emana de la divinidad perfecta, que es la divinidad perfecta, es quien está lavando los pies sucios de los discípulos. Dios permita que eso pueda penetrar en su mente y le perfore el corazón. Lo más probable es que, como siempre me sucede, no me puedo explicar con claridad. Déjeme tratar a ver si puedo clarificar lo que acabo de decir. Si Jesucristo se hubiese vaciado de su deidad, el lavado de pies hubiese sido un acto de humildad, pero hubiese sido simplemente el servicio humilde de un hombre a sus semejantes. El punto es que la maravilla del lavado de pies radica en el hecho de que el humilde servicio del lavamiento o el lavado de pies es rendido, es realizado por Dios al hombre. Dios al hombre pecador. Ahí es donde está la grandeza del asunto. Eso es lo que debe entrar por nuestros oídos, por nuestras mentes, nuestros oídos y perforar nuestros corazones. Así que la primera verdad es que Jesucristo está consciente de su procedencia divina y de su misión. Segundo, que con el conocimiento pleno de que Él es Señor de señores, Jesucristo se humilla profundamente. Eso es todo lo que, esa afirmación es lo que está detrás de lo que acabamos de tratar de explicar, el hecho de que en ningún momento se despoja de su deidad, que deja de ser Dios. Y tercero, esta parábola dramatizada del lavado de pies es una gloriosa imagen de la salvación que Jesucristo ganó para el creyente. Eso es. Versículos 6 al 11. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Simón Pedro, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. No es la primera vez que encontramos esa verdad en la Escritura. No es la única vez que esa verdad va a ser expresada en la vida de los seguidores de Cristo. Someto a su consideración que mucho de lo que está sucediendo en su vida en este momento encaja en esa descripción. Que mucho de lo que ha sucedido en la vida de nosotros en determinados momentos encaja en esa descripción. Lo que Dios ha estado haciendo en un momento particular en la vida de nosotros, en ese momento usted y yo no lo hemos podido entender. Y mucho de lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros en este momento, usted y yo no lo podemos entender, pero en su momento lo vamos a entender. En casos como en el caso de José de Egipto, que eso fue aflicción,
persecución, tristeza, toda clase de experiencia dolorosa en la vida de él. Él tuvo el privilegio de poder entender en este lado de la eternidad lo que Dios estaba haciendo. Y algunos de nosotros probablemente podamos entender las cosas que Dios está haciendo en la vida de nosotros en este lado de la eternidad. Y algunos de nosotros tenemos que esperar estar en el otro lado de la eternidad para poder entenderlas. El punto nuevamente, Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado, nuevamente lo que está sucediendo aquí, esta parábola dramatizada, es una imagen de la salvación que Jesucristo ganó para el creyente. Cristo le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Está hablando de lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario y es una imagen, lo que está diciendo, de la salvación que Él vino a ganar por nosotros. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Él sabía que lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Encontramos a Pedro protestando ante la iniciativa del Señor Jesucristo porque Pedro en ese momento todo lo que está viendo son los pies sucios de Pedro y está mirando la mirada, está enfocado en la mirada penetrante del Señor Jesucristo mientras Cristo se dispone a lavar estos pies sucios del apóstol Pedro. Y instintivamente Pedro protesta. Entre todas las cosas que Pedro dice, eso es lo único que dice correctamente. Esta es la respuesta de Cristo. Pedro, tú no entiendes lo que estoy haciendo en este momento, pero si rehusas el simbolismo de lo que yo he venido a hacer en el lavado de pies, hay un simbolismo. Si rehusas ese simbolismo, lo que yo vino a hacer, estás rechazando la realidad hacia donde el simbolismo apunta. El lavado de pies es un simbolismo que está apuntando en dirección, como dije ya anteriormente, en una dirección, y esa dirección es la muerte de Cristo en la cruz para lavar los pecados de todos los que creen en Él. Pedro está diciendo, si tú rehusas eso, no vas a tener parte conmigo en la salvación que yo he venido a proveer. Y Pedro, siendo Pedro, va de un extremo a otro. Va de no me lavarás los pies nunca bajo ninguna circunstancia, a decirle, no solamente me vas a lavar los pies, sino me vas a lavar las manos, me vas a lavar la cabeza, me vas a lavar completamente todo. Sin lugar a dudas, aunque eso suene bien, Pedro no ha entendido con claridad lo que está pasando. Escriba esto en sus notas, por favor. El lavado de pies es una imagen de lo que Jesucristo hace por el creyente en la regeneración, en la justificación y en la santificación. Añada eso por algún lado. Tiene 2 blancos, pero yo le di 3. Añada 1 por algún lado. Lavado de pies, nuevamente, es una imagen, es un simbolismo de lo que Cristo hace por el creyente en la resurrección, regeneración, debía haber dicho, la justificación y la santificación. Cristo le dice, el que está lavado no necesita solo que tus pies sean limpiados. Pedro ha recibido la limpieza inicial. ¿Se acuerda que hablamos? La limpieza inicial. Pedro la había recibido. Después de todo, Pedro ha creído en Cristo. Pedro ha confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Cristo responde, Pedro, te felicito porque lo que estás diciendo no te lo reveló carne, sangre, hueso, sino que te lo reveló el Padre Celestial. Así que Pedro sin duda había tenido una limpieza inicial, había creído, confesado su fe en Cristo,
Y Cristo lo que está diciendo, ahora lo que necesitas es el poder limpiador de Cristo continuo, progresivo, operando en tu vida. Si alguno de nosotros ha sido regenerado, ha tenido un nacimiento espiritual, ha sido salvo, una limpieza inicial, ha sido por el poder de Dios. Nada más. Y la santificación, la limpieza progresiva o continua, acontece de la misma forma, por medio del poder de Dios. Única y exclusivamente por medio del poder de Dios. Podemos decir que Pedro está lavado, pero necesita ser limpiado. Necesita una limpieza progresiva. Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Limpieza progresiva. Pues está todo limpio. Limpieza inicial. Y vosotros limpios estáis. Vosotros tenéis, para utilizar esas palabras tan floridas, tenéis ya una limpieza inicial. Aunque no todos. Estas palabras están preñadas de significado. Hay significado aquí para exprimir y estar hasta el año que viene exprimiendo de esa porción bíblica solamente. Importante reconocer también que cuando Juan registra la frase, aunque no todos, está destacando que detrás de todo lo que está pasando ahí, en esa limpieza de pies, hay un trasfondo oscuro y que hay otro aspecto escondido, probablemente, que tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Y es el hecho de que la presencia diabólica de Satanás está presente, se puede detectar. De paso, en el versículo 2 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Estaba presente en el trasfondo de todo lo que encontramos en la Escritura, no sea solamente el libro de Juan, sino todo lo que encontramos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y sobre todo en el Nuevo Testamento vemos que Satanás siempre ha estado presente, obrando, tratando de hacer algo en particular. Y lo que ha estado Satanás siempre tratando de hacer es tratando de evitar que Cristo llegara al punto en que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. A pagar con su vida en la cruz del Calvario. Lo que anduvo haciendo era tratando de evitar en todo momento que ese evento imprescindible en la historia de la redención aconteciese, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Estuvo presente Satanás durante la masacre de los recién nacidos en Belén, realizadas por Herodes. Estuvo presente Satanás durante la tentación en el desierto, luego que Cristo es bautizado en el Jordán, con la cual estamos tan familiarizados en nuestra iglesia, porque la hemos estudiado muchas veces. Y minutos más tarde, la limpieza de los pies, del lavado de los pies, nos dice la Escritura que Satanás invade a los discípulos al entrar en la persona de Judas. Versículo 27 del capítulo 13 dice, y después del bocado, después de haber comido, Juan le pregunta, ¿y quién es él? ¿Quién es el que va a entregarte? Y dice, pues, al que yo le dé comida, ese es el que es. Y el que coma, ese es. Y el versículo 27 dice, y después del bocado, Cristo se lo había dado a Judas, después del bocado, Satanás entró en él. Me gusta mucho lo que dice después, que inmediatamente Jesucristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí yo continúo en control de todo. Interesante también
que previo a eso Satanás había invadido el círculo íntimo de los seguidores del Señor Jesucristo. Satanás utiliza a Pedro tratando de desviar al Señor Jesucristo o nuevamente de su jornada en dirección a la cruz del Calvario. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Permítame leerlo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales, sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Que esto empezó a hablar literalmente sobre eso. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo aló y comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, chico, por favor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Reprendo eso. No lo recibo. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuevamente, si hay una cosa que necesitemos, es que nuestra mira esté en Dios. Si una cosa que necesitamos es una perspectiva bíblica de lo que pasa. Cristo necesita ser el centro de nuestra vida y necesita ser nuestra perspectiva. Todos precisamos mirarlo a través de... Es que se ve distinto, familia. Es que se ve distinto. Es que no hay posibilidad que voy a estar refunfuñando, que voy a estar exigiendo, que voy a estar protestando, que voy a estar respondiendo de las formas en que respondo si estoy mirando a través del cristal de Cristo. Lo mejor que podría pasar por nuestros hijos es que mami y papi estuvieran mirando en todo momento a través del cristal de Cristo. Mucho del dinero, mucho del esfuerzo, mucho del tiempo que se invierte en consejería matrimonial se podría ahorrar si el esposo y la esposa se enfocan en mirar la vida a través del cristal de Cristo. ¿Fácil? Claro que no. Todavía tenemos dentro de nosotros esa inclinación al pecado que se resiste. ¿Posible? Desde luego que sí. Mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Cristo ha determinado en su palabra que se espera que yo haga. Y dice la Escritura que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Se espera que yo ande como Cristo andó. Y si eso se espera de mí, pues yo puedo vivir confiado de que todo lo que yo necesito, los recursos que yo necesito, están ahí a mi disposición para hacerlo. Y yo tengo esa encomienda, ese es mi gran deber. Alabado sea el nombre del Señor. All right. Temprano. Señor. Pero no me voy a aprovechar de eso. Otra verdad, número 4. La humillación voluntaria de Cristo habría de resultar en su suma exaltación. Habría de resultar en la suma exaltación de Cristo. La humillación voluntaria se humilló voluntariamente. Aquí hay mucho que enseñar que para nosotros. No yo enseñarle a ustedes, sino yo aprender. La humillación voluntaria de Cristo. Cristo no fue humillado en contra de su gusto, fue humillado voluntariamente. Por eso los primeros 3 verdades que señalamos son muy importantes. Y si usted toma este señalamiento número 4 en base a lo que los otros 3 que hemos dicho, pues entonces puede ver la importancia de lo que es. Cristo está consciente de quién es Él.
Right? Sin embargo, voluntariamente se humilla. Nadie lo obligó. Yo le pongo mi vida, yo la quito cuando yo quiera. That's what he said. Así que la humillación voluntaria de Cristo resultaría en su suma exaltación. Versículo 12 dice, así que después que les lavó los pies, tomó su manto, y ya hablamos de esto la vez pasada, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Significativo nosotros considerar el hecho de lo que Cristo está haciendo, quién es Él, está consciente de su origen, está consciente de quién es, todas estas cosas que hemos señalado. Y se toma la iniciativa, consciente de qué es lo que está pasando dentro del corazón de estos 12 discípulos que están discutiendo, argumentando entre ellos, who's going to be the big shot? ¿Quién va a ser el más importante? Decide tomarse la iniciativa, escoger otra vez. A mí me hubiese gustado poner ahí al lado una vasija, una jarra con agua y una toalla. Tuve en mi mente, en mi casa tengo las 3 cosas que las pude haber traído, sin problema ninguno. Ponerlas ahí y utilizarlas como un prop, como una ilustración para que todo el mundo la viera, estuviera consciente. Porque en todo momento, durante todo este incidente, esas 3 cosas estaban presentes, pero ninguno de ellos se tomó la iniciativa de decir, yo soy. Tuvo que venir Dios hecho hombre a hacerlo. Someto a su consideración que en toda iglesia y que en toda casa, que en todo hogar, en algún lugar, hay una vasija, hay una jarra con agua y hay una toalla para ser utilizada en forma de delantal. Y el problema es que muchos de nosotros, la mayor parte de nosotros, nada queremos de ver con... Están ahí. Están las oportunidades para servir y seguir el ejemplo de Cristo. But we don't do it. No solamente Cristo le daba los pies a Pedro, a los demás discípulos, sino que también se arrodilla a los pies de Judas. Think about that. Piensa en eso. En este momento piensa usted, un montón de personas que usted para ninguna forma se va a arrodillar delante de ellos a limpiarle los pies, a servirle. Ese no es el ejemplo que Cristo nos ha dado a nosotros. Da los pies a Pedro, a Judas, a todos los demás discípulos. Luego toma su manto y vuelve a la mesa donde había estado sentado. Eso es lo que dice la Escritura. La palabra tomar es un verbo que Juan ha utilizado también describiendo lo que ha salido de los labios de Jesucristo cuando Cristo está haciendo referencia a su resurrección. Sus notas, Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Considere la palabra tomar ahí, está presente. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente, soberanamente. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla ¿a qué? A tomar. Este mandamiento recibido de mi Padre. Así que Cristo, en estos versículos 17 al 18 que vamos a leer dentro de un momento, está describiendo a sus discípulos la humillación y crucifixión que les esperaba. Pero qué importante para nosotros entender en el contexto de lo que estamos considerando en esta tarde. El énfasis de Cristo está en el hecho
de que Él voluntaria y soberanamente somete su vida y voluntaria y soberanamente la vuelve a tomar y luego vuelve a ocupar su posición de honor y de gloria eterna. Versículos 17 y 18 de Juan 10 nuevamente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar soberanamente, voluntariamente. Nadie me la quita. Fui yo el que lo decidió, sino que yo mismo la pongo. Y yo tengo poder para tomarla y tengo poder para volver a tomarla. Ahora, antes de concluir, simplemente un señalamiento que quizás sea significativo para algunos de nosotros. Esta imagen que Juan describe aquí, en esta porción que estamos estudiando en esta tarde, en gran medida es un reflejo, es una expresión de muchas de las profecías mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Probablemente una de las más significativas de estas profecías mesiánicas es la que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 52 y capítulo 53. En Isaías 52, 13, me parece que está en sus notas y probablemente está en la pantalla en este momento, leemos lo siguiente. Esto es una profecía mesiánica. He aquí mi siervo, Mesías que habría de venir, será prosperado, será exaltado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Este es el capítulo 52, versículo 13. El capítulo 53, el énfasis es en la posición de Cristo como siervo sufriente. A suffering servant, en inglés suena mejor. Y en el versículo 12 del capítulo 53 leemos lo siguiente. Por tanto, hablando de Cristo, hablando del Mesías sufriente, yo le daré parte con los grandes, será exaltado nuevamente, ¿okay? Y con los poderosos, y repartirá el botín. Por cuanto, estas son las razones por las cuales eso va a acontecer. Esta es la razón por la cual Él va a ser exaltado, va a ser colocado con los poderosos, y con los poderosos va a repartir el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores. Ese es Cristo, familia. Fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y habiendo Él orado por las transgresiones. Así que este siervo sufriente que vemos en Isaías 53 se describe como uno que sufre severamente y que eventualmente es exaltado por razón de su sufrimiento. Y en gran medida, esa es la imagen que vemos precisamente, simbólicamente. Lo que estoy haciendo en este momento no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. Luego de la muerte, crucifixión y la resurrección gloriosa de Cristo. Cuando eso suceda, entonces vas a entender qué es lo que está aconteciendo aquí. Pablo nos habla sobre el particular cuando hace énfasis en el motivo de la humillación de Cristo y cómo la humillación de Cristo, siendo en forma de hombre, nos tomó ser hombre, Dios, mejor dicho, forma de Dios, nos tomó ser forma de Dios como una cosa a cual aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de humano, de siervo, de hombre y de siervo y murió en la cruz. Nos dice entonces como motivado por esa humillación que culmina en su muerte y su sepultura, Dios lo exalta sobre toda cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Y la última cosa que quiero que consideremos, la última observación, es la humillación voluntaria y soberana de Cristo. La misma tiene una implicación inevitable para los discípulos y para nosotros en el día de hoy. Versículo 12 dice, así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y la implicación que hacemos referencia, que trae consigo la humillación voluntaria y soberana de Cristo, se ve claramente en esta pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y ya señalamos eso al principio.
La pregunta lo que quiere decir es, ¿entienden el significado de lo que yo acabo de hacer? ¿Entienden ustedes lo que eso significa para mí? ¿Entienden ustedes la implicación que eso tiene para ustedes? Y Cristo obviamente les ayuda a entender. Versículos 13 y 14 dicen, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien. Esa frase es importante, decir bien. Y yo te digo, maestro, señor. Cristo dice, ustedes cuando dicen eso están en lo correcto. En otras palabras, Cristo está diciendo, lo que ustedes están diciendo es verdad. Lo que está diciendo Cristo es que ustedes son míos. Lo que Cristo está diciendo es que ustedes son salvos. Es que ustedes han creído. Es que ustedes han tenido la limpieza inicial. Es que ya ustedes están limpios. Lo que están diciendo cuando dicen maestro y señor, no es de la boca para afuera. You're right. Yo sé que es correcto lo que están diciendo. Y luego dice, pues si yo, el Señor y el Maestro de ustedes, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, deberos, lavar los pies los unos a los otros. Hay mucha vuelta que darle al asunto, es fácil de entender. Cristo le dice, yo he lavado vuestros pies. Si ustedes entienden lo que yo he hecho, eso va a provocar una transformación en ustedes. Y esa transformación va a provocar que ustedes empiecen a hacer lo que no hicieron antes de que nos sentáramos a comer. Lo que va a suceder es que ustedes van a seguir mi ejemplo. Lo que va a suceder es que ustedes se van a arrodillar delante de sus consiervos. Y por medio de ese humilde servicio que ustedes van a rendir, le estarán diciendo a sus siervos, como Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, que ustedes son siervos de ellos por amor al Señor Jesucristo. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, Pablo y sus ayudantes, esto es lo que dicen, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros, estamos proclamando a nosotros como siervos a ustedes por amor a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos nos recuerda las palabras clásicas del Señor Jesucristo sobre el particular, donde dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. La vez pasada comenzamos y terminamos señalando el hecho de que este es un gran momento en este año para detenernos, recalibrar y considerar dónde estamos en cuanto a las prioridades que Cristo tiene para nosotros, no nuestras prioridades. El hecho no es yo sentarme a reflexionar acerca de, tengo que evaluar mis prioridades, a ver dónde están mis prioridades. Eso suena bien, pero no es del todo bien. Lo que sí debemos invertir tiempo es reconsiderando dónde yo estoy con relación a las prioridades que Cristo tiene para mí. Amén, amén, gloria a Dios. Y dijimos ya, y volvemos a repetir, que las prioridades de Cristo para mí es que yo sirva como Él sirvió a otros y que yo ame a otros en la forma en que Él me ha amado a mí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo 17 tenemos una aplicación desafiante. Cristo dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. La implicación es esta. Saber, para mí, como maestro, saber estas cosas es una cosa. ¿Right? Pero hacer algo es muy distinto. Y Dios lo que desea de nosotros no es que nos limitemos a saber. Dios lo que desea de nosotros es que hagamos. Sobre todo en el contexto claro de lo que estamos considerando, que es este ejemplo, este incidente del lavamiento de los pies.
¿Cuándo ustedes habían escuchado o leído esa porción bíblica antes en su vida? Can I see your hand? Póngala alta. Ok. Mi pregunta es esta. ¿Conocer todas estas cosas ha hecho alguna diferencia en tu vida? Deberíamos preguntarnos, ¿en realidad yo me gozo en servirle a otros? ¿Disfruto eso? Y vuelvo a insistir que es más fácil para nosotros servirle a personas que no conocemos que a aquellos con los cuales tenemos que convivir diariamente, en muchas ocasiones. Puede ser a la inversa también, ¿ok? Pero conociendo yo la naturaleza nuestra, que somos muy propensos a proyectarnos y como que somos el más espiritual y todas esas cuestiones, pues la tentación es probablemente hacer de esa forma. Lo que hemos estado haciendo en este domingo pasado y en el día de hoy es considerando este incidente tan conocido, el lavado de pies hecho por el Señor Jesucristo. Hemos estado viendo una parábola dramatizada que ilustra cómo el Señor Jesucristo realiza nuestra salvación, realiza nuestra generación y nuestra santificación. Hemos visto que uno de los frutos de la limpieza espiritual es que estemos dispuestos a seguir el ejemplo del Maestro. Porque ahora, haber recibido esta limpieza inicial, ahora tenemos una disposición dentro de nosotros para hacerlo. Una cosa que esta imagen nos enseña es que la salvación que Cristo ofrece no requiere un trono y una espada. Requiere una toalla y una vasija. Es lo que esto nos ha enseñado. De parte de Cristo. Y hemos visto también que los que han sido verdaderamente salvos, donde quiera que van, llevan consigo una toalla y una vasija. Y se gozan cada vez que tienen la oportunidad de utilizarla. Otra cosa que hemos visto es que hay una distinción y una relación entre esta limpieza inicial y la limpieza espiritual progresiva. Es imposible tener una relación espiritual con Dios sin que hayamos tenido una limpieza espiritual inicial. Imposible. Y si la hemos tenido, siempre va a ser seguida de una limpieza espiritual progresiva y continua. Es imposible tener relación con Dios sin esa limpieza inicial. Y si la hemos tenido, nuestro estilo de vida va a ser de continuamente estar lavando nuestros pies a través de la confesión de nuestros pecados. En otras palabras, que si Cristo no me limpia, nunca tendré parte con Él. Escuche que es importantísimo lo que voy a decir en este momento, quizás lo más importante que he dicho en toda la tarde. Si Cristo no me limpia inicialmente, nunca tendré parte con Él. Aunque esté envuelto en toda clase de actividad religiosa.
Es sumamente triste que personas como Judas, pensamos bien mal de Judas, no hay razón para pensar bien de él. Pero en nuestra conducta nosotros no estamos muy lejanos de él. Es sumamente triste que personas por años y años y años y años hayan estado expuestos a la verdad. Desde sus orígenes en sus hogares, años en la iglesia, años escuchando buena enseñanza, años escuchando buenas predicaciones, años leyendo buenos libros, años viendo milagros. Sin embargo, nunca han experimentado ese nacimiento espiritual, esa limpieza original. Ese fue el caso de Judas. Es sumamente triste que una persona haya tenido todas las oportunidades que Judas tuvo y sin embargo su final fuese en la forma en que fue. Así que la pregunta es si ha tenido o no tenido esta limpieza inicial. Y por último, en este incidente del lavamiento de los pies, observamos una expresión que conforta, que surge de la obra providencial de Dios para con su pueblo. Mencioné ahorita, lo vuelvo a mencionar en conclusión. El versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, pero lo entenderás luego. Mucho de lo que sucede en la vida de nosotros en este momento no lo estamos entendiendo y es muy probable que no lo entendamos. Pero si somos de Cristo, podemos estar en la completa seguridad que en el momento en que Dios así lo entienda apropiado, lo vamos a entender. Y como ya mencioné, en el caso de José, él lo entendió en este lado de la eternidad. Lo mismo podría suceder con algunos de nosotros. Y si no fuera de esa forma, lo entenderemos en el momento en que el Señor así lo disponga. Recalibremos, reflexionemos, consideremos con el propósito de hacer ajustes. ¿Es Cristo el centro de mi vida? That's the point. ¿Es Cristo mi perspectiva? ¿Veo la vida a través de Cristo? Es lo que deberíamos hacer. Entiendo lo que Cristo hizo. Entiendo las implicaciones que lo que Cristo hizo tiene para mí. Entiendo que en ese lavamiento de pies lo que había simplemente era un simbolismo que me estaba apuntando a la cruz del Calvario. ¿Con quién me identifico? Con el Pedro que Cristo le dijo, no, todo lo que tienes que hacer es limpiarte los pies porque ya tú estás todo limpio. Estoy todo limpio. Tengo esa certeza, esa seguridad. Son preguntas que uno tiene que hacerse. Pastor Marcel va a venir a hablar con ustedes, con nosotros un momentito. But I would say, ustedes, ¿verdad? Lo mismo de siempre. Stop living like you're going to live forever. Start living as if today was the last day of your life. The last opportunity to be kind and loving to those around you. God is good all the time.